Bueno, estamos a esta hora de la mañana, son las 10:47 minutos. Tenemos una gran entrevista, conociendo a tu candidato en el programa que hacemos para conocer a los candidatos que van a esta, no solo a la constituyente, gobernadores, alcaldes, concejales, este 11, ya hay que decirlo, 10 y 11 de abril, ya promulgada la ley. Así que estamos esta mañana con Iván Yakovlev Rodríguez, nuestro amigo, está obviamente representando a los pueblos originarios, por lo tanto ahí me aclaró algo, una duda que yo tenía. Él viene a representar a todo el país. Él es abogado, ¿no es cierto? Y estuvo también se desempeñó como subsecretario de Minería en el gobierno de Sebastián Piñera. Ahora, se retiró obviamente para hacer esta campaña. Bienvenido a este programa, conociendo a tu candidato, Iván. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Habíamos estado juntos en algún momento. Estás muteado ahí, Ahí sí. Buenos días. Acabo de liberar el micrófono. Buenos días, Hernán. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Yo tengo muchas ganas, porque estoy en la mitad de la campaña, estamos en el último trecho de este camino difícil de las candidaturas. Así que sí, es un gusto realmente poder estar conversando contigo a ti. Sí, cuando te tuvimos acá como subsecretario de Minería lo hablábamos, la importancia de los cambios políticos que iba a tener en nuestro país y por supuesto, obviamente, este cambio tan impresionante que es el poder que se genere una nueva constitución para nuestro país de parte de que el pueblo va a salir a elegir a los constituyentes. Y qué importante es haber incorporado y haber llegado a acuerdo en que los pueblos originarios, no solamente... Siempre la gente tiene tendencia a hablar y mostrar la bandera mapuche, pero en realidad tú me vas a aclarar un poquito la cantidad de pueblos originarios, son alrededor de 8 o 10 más o menos, que van a estar representados en esta nueva constitución porque son parte de nosotros, son los primeros que habitaron esta tierra, por lo tanto deben ser parte importante de armar una nueva constitución para un poco también bajarle las revoluciones a ese conflicto tan complicado que nos tiene ahí en el sur de Chile. ¿Cuántos pueblos originarios hay, Iván, en Chile? Reconocidos en la ley indígena, ¿sí? Hay 10 pueblos indígenas, Hernán. Hasta hace muy poco tiempo eran solamente 9, y a fines del año pasado se aprobó en el Congreso Nacional una ley que reconocía al pueblo chango, así que se añadió, se sumó el pueblo chango a este listado que está reconocido en la ley indígena, y son 10 actualmente. ¿Y tú perteneces tu pueblo es? Al pueblo mapuche. Al pueblo mapuche perteneces tú. Sí. Y yo me fijaba que estuviste trabajando incluso en el anterior gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, cuando a veces por eso la crítica, y hacen la crítica muy fuerte de repente al presidente Sebastián Piñera, no lo voy a defenderlo, pero le ha dado espacio a la gente. No solamente ha tratado de ir solucionando el problema, que es un problema no de Sebastián Piñera, es un problema de nuestra nación, de nuestra cultura, de nuestra vida republicana, el problema con el pueblo mapuche y otros pueblos originarios. Y él, sin embargo, les dio espacio no solamente a ti, me imagino a mucha gente a trabajar en el gobierno de él, ¿no? Sí, efectivamente. Yo me encontré con un gobierno, el primer gobierno de Sebastián, del presidente Piñera, un gobierno muy abierto a incorporar a gente joven, a profesionales que teníamos la capacidad y las ganas para desempeñarnos en los distintos puestos de gobierno. No sé si recordarás que el primer gobierno de Piñera había muchísima gente joven. Así es. Mucha más que la gente del segundo gobierno del presidente Piñera. Sí. Y en esa oportunidad, bueno, ahí también me tocó, tuve el privilegio de que me convidaran a participar en un equipo que estaba encargado de implementar el convenio número 169, que había entrado en vigencia meses antes de asumir el primer gobierno del presidente Piñera. En septiembre del año 2009 se había entrado en vigencia el convenio, así que ahí estuvimos
prácticamente todo el primer gobierno del presidente Piñera trabajando en la reglamentación de la consulta a los pueblos indígenas. Y ahí esa tarea la terminamos justo, se pudo publicar en el diario oficial en el mes de marzo del año 2014, es decir, justo al final de su primer mandato. Luego, eso sí, de varios años y meses de intenso trabajo, y también luego de que ingresara a toma de razón en octubre del año 2013, y bueno, se demoró una cierta cantidad de meses en tomarse razón, y por eso se publicó en el diario oficial y entró en vigencia al final del gobierno del presidente Piñera. Pero fue un trabajo permanente de esos 4 años, y que el fruto que sacamos, que cosechamos, fue justamente ese reglamento, que hasta el día de hoy se encuentra vigente, y también... Sí. Iván, ¿y cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu mirada del conflicto mapuche, que lamentablemente yo creo que somos pocos los chilenos, o sea, la mayoría de los chilenos, perdón, no sabemos la raíz de dónde sale esta violencia, por ejemplo? Si realmente son pueblos originarios, son mapuches, o son, no sé, o son una etnia, o son, no sé, personas que están usando la violencia para hacer un cambio. ¿Cuál es tu opinión, tu mirada como parte de este pueblo tan importante y tan ancestral como el pueblo mapuche? Y lamentablemente, Hernán, este problema se viene arrastrando hace muchísimos años, ¿ya? Esto no es algo que haya de la noche a la mañana, o en el último gobierno, o siquiera en los últimos 2 gobiernos de nuestro país. Esto es una situación que se viene arrastrando históricamente, ¿ya? Y si ha llegado a los niveles a que ha llegado actualmente, de descontrol, de violencia, es porque justamente las autoridades políticas no han sido capaces de ponerse de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para dar una solución de Estado a esta problemática. Todos los gobiernos han tenido iniciativas para poder resolver el tema indígena, la cuestión indígena en Chile, particularmente con el pueblo mapuche, que dicho sea de paso, es el pueblo que tiene mayoritario, mayor cantidad de población indígena en Chile, es la mapuche. Un 90% de la población indígena en Chile es mapuche. El otro 10% se divide en los otros 9 pueblos restantes. Ese es como son las magnitudes en cuanto a números. ¿Ya? Y lamentablemente, como te mencionaba, no se ha podido abordar de una manera estratégica, una manera política, una solución a esta cuestión. Y lamentablemente, como ocurre en estos casos, los movimientos más, o partes más, o facciones más radicales del movimiento mapuche se han ido contaminando con agentes externos, ¿ya? O sea, está de más decir que el tema del cultivo de droga en la 9ª región, que se descubrió, o que se hizo la pesquisa en el verano de este año, da cuenta de eso. Es decir, hay actores que son ajenos a las comunidades, que están interviniendo y se están utilizando el conflicto que hay en ciertos sectores para realizar actividades delictuales, ¿ya? Hay personas que no son mapuches que están involucradas en estos temas, y también no cabe duda de que hay financiamiento de algún lado. El armamento, el cultivo de drogas no aparece por arte de magia o de manera espontánea. Es decir, hay gente de afuera que utiliza a las comunidades como un velo para realizar actividades ilícitas. Eso es innegable. Perfecto. Y es lamentable a la vez, porque eso se debe justamente a una falta de solución que entregue las autoridades políticas. No solamente el presidente de la República que esté en un gobierno de turno, ¿ya? Esta cuestión se debe abordar en el Congreso, con el Poder Ejecutivo y también con el Poder Judicial. Esto es una cuestión de Estado. De hecho, debe ser el problema más grave que tenemos como Estado en nuestro país actualmente, ¿ya? No un problema menor o uno más de tantos otros. Quizás el problema más grave que tenemos, y no se ven muchas luces de solución. No se logra ver que los políticos se pongan de acuerdo para resolver este problema. Así es. Porque mira, nosotros siempre hemos hablado acá en nuestro medio de comunicación en contra de cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Yo creo que la violencia siempre va a traer más violencia y no se consigue. Yo creo que las personas que
piensan que a través de la violencia se consiguen los... Yo he discutido con muchas personas, me dicen, gracias a la violencia de los jóvenes, la primera línea se consiguió los cambios. No. Yo creo que gracias a que más de 1,5 millones de personas solamente en Santiago y más de varios millones a través del país salieron a decir basta y salieron a decir que había desigualdad y que había que arreglarlo esto. Pero el 95% de la gente salió en forma pacífica a exigir cambios en nuestra legislación, en nuestra forma de llevar la vida, en nuestra forma de repartir los recursos. Entonces no es la violencia. Y lamentablemente quienes pretendan que a través de la violencia en el sur van a solucionar el problema del pueblo mapuche, creo que no va a llegar. Por eso yo estoy muy contento y también me puse muy feliz cuando el 15 de noviembre se llega a acuerdo y se dice que caminémonos a hacer una nueva constitución. Y una constitución sobre todo histórica en nuestra vida republicana, que significa que la vamos a hacer entre todos y todas. Y elegidos por primera vez también en la historia de nuestra vida republicana, elegidos completamente por la gente, por el pueblo, estos 155 constituyentes. Y entonces hay una esperanza de que en este nuevo trato, en nuestra nueva carta, en nuestra nueva ley madre que va a ser la Constitución, haya un trato que corresponda a los pueblos originarios, que se les respete, que se les reivindique, ¿no es cierto?, lo que tenga que reivindicarse. ¿Cuál es tu esperanza, Iván? No solamente vas a entrar a la constituyente a ver el tema más importante que es tu origen, sino que también lo vas a ver para tratar los temas de todos los chilenos, porque el pueblo mapuche son chilenos, son chilenos y somos todos hijos de una misma patria. ¿Cuál es tu esperanza en esta nueva constitución? Sí, Hernán, yo le tengo mucha esperanza en la nueva constitución, pero no porque vayamos, por el solo hecho de que vayamos a escribir una nueva constitución, que es muy probable que mantenga muchas cosas de las buenas cosas que han tenido las constituciones en nuestro país a lo largo de toda nuestra historia, del 1833, 1925, 1980, cada una de esas constituciones ha heredado ciertos artículos, ciertas normas fundamentales. Por ejemplo, la obligación que tienen todas las autoridades públicas, las autoridades del Estado, de sujetarse a la Constitución y a las leyes. Es algo que quizás nadie pudiese estar en desacuerdo de que estuviese en una nueva Constitución. Entonces yo creo que va a mantenerse muchas de las, ojalá se mantengan todas las cosas buenas que hemos tenido históricamente en nuestras constituciones, pero eso sí, que le hagamos ajustes importantes en temas relacionados con derechos sociales, para qué decir en temas relacionados con pueblos indígenas, pero todos estos cambios que les podamos hacer a la Constitución van a ser un escrito muy bonito, una Constitución bellísima, pero si no establecemos los mecanismos que sean necesarios para hacer esa buena Constitución realidad, yo creo que vamos a quedar igual o peor que antes, ¿ya? Aquí lo que le tenemos que hincar el diente, Hernán, y aquí yo soy súper pragmático, independiente de todos los ajustes importantes que hay que hacer a nuestra Carta Fundamental, es poner énfasis en establecer mecanismos para que las autoridades políticas se hagan responsables de las decisiones que toman y responsables del trabajo que hacen. Es innegable que el actual escenario que estamos viviendo, así como todos los quiebres institucionales que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, se ha debido a que ha fallado una sola cosa, y que es la más importante de todas, que es la política, es decir, los políticos. Los políticos no han estado a la altura y no hay mecanismos para ser responsables de su falta de diligencia. ¿Ya? No es posible que ante temas como la Araucanía, como el conflicto o la cuestión indígena, no haya un actuar proactivo, ¿ya?, transversal de todos los políticos para solucionarlo, ¿ya? Es increíble cómo los políticos, hemos escuchado en los últimos años, de que se sienten de que no están empoderados, de que la ciudadanía no tiene confianza y por eso ellos no pueden tomar ninguna decisión. O incluso más, hasta hace poco tiempo, a propósito de la cuestión indígena, del conflicto que el Estado tiene con el pueblo mapuche en la Araucanía, un senador de la República haya señalado que teníamos que ir a buscar ayuda a la ONU para que fuera un órgano internacional que resolviera los problemas para los cuales la ciudadanía los eligió. Es decir, nosotros elegimos a nuestros parlamentarios para que solucionen nuestros problemas, pero ellos dicen que no los pueden solucionar y que necesitan ayuda de organismos internacionales. Eso es realmente inaceptable
Y cualquier constitución que no tenga mecanismos o herramientas que haga efectiva la responsabilidad política de los parlamentarios, va a llevar a que sea letra muerta cualquier cosa que nosotros coloquemos en la Constitución. Entonces yo creo que lo que hay que poner énfasis es poner hincar el diente y poner énfasis en herramientas efectivas para que los que hacen política la hagan bien, ¿ya? Para que los actos de corrupción, los actos de negligencia sean castigados por la ciudadanía. Estoy pensando en referéndum revocatorio, que sus mandatos terminen antes de tiempo, si es que no cumple con sus deberes, la posibilidad de que haya un mayor control de lo que hacen o no hacen los parlamentarios en el Congreso, porque gran parte de los problemas que tenemos actualmente, la falta de gobierno que tenemos actualmente, no se debe al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está haciendo su pega. Los que no están haciendo su trabajo son en el Congreso, que por peleas entre ellos, por peleas simbólicas, teóricas, terminan afectando a toda la ciudadanía por no ponerse de acuerdo. Sí, Iván, bueno, estamos con Iván Alejandro Yeuclaf Rodríguez, abogado y por supuesto del pueblo originario mapuche, que va a la constituyente a representar a todo el país, ahí a la constituyente este 10 y 11 de abril, recuerde, cambiaron la ley, así que el 10 y 11 se va a poder ir a votar. Ojo, que tiene que ir a votar solamente un día, si no tiene que ir 2 días, un solo día no va a tener que ir a votar. Iván, tú lo has dicho, yo ahora me estoy metiendo en la arena política, yo soy candidato a concejal por primera vez, voy a cumplir 60 años, se me pidió muchas veces que fuera candidato a concejal y qué sé yo, pero yo nunca, dije yo siempre quiero prepararme más aún y creo estar preparado ahora para cumplir un rol, a pesar de que tenemos muy pocas cosas que podemos hacer los concejales, pero yo siempre he defendido la democracia, soy un demócrata al 1000%. Y sé que los políticos lo han hecho muy mal y de hecho las encuestas sí lo dicen, están por los suelos. Pero yo me di cuenta de una cosa, que el 15 de noviembre dejaron afuera la chaqueta del partido político del cual representaban y entraron a esa sala y se lograron poner de acuerdo. ¿Cómo no emocionante para uno que es demócrata ver a un UDI con un comunista conversando en la misma mesa? Cuando las diferencias ideológicas son abismantes, pero sin embargo tuvieron la capacidad de sentarse y juntarse y decir, sí, vamos a hacer algo distinto, la gente está llamando a hacer algo distinto, tenemos que cambiar, y se ha visto también en algunas leyes producto de la pandemia, que se han unido y han aprobado leyes transversalmente, entonces sí se puede. Yo insisto en una cosa, cuando la persona es elegida en cualquier cargo público ya no representa al partido político, tiene que entender de que representa a toda la gente que le ha puesto la confianza para que pueda hacer y mejorar las leyes. Y nosotros aquí siempre decimos, lamentablemente esto apelamos a la voluntad política, esto otro también tenemos que, porque todos dependemos de la voluntad política. Y cuando los políticos no hacen su trabajo o no lo hacen bien, y pueden hacerlo mejor porque se ha demostrado en algunas leyes que, insisto, en esta pandemia, o sea, dejar de lado las diferencias políticas y ir en pos de mejorar nuestro país. Y entonces eso esperamos nosotros, los que somos demócratas, que estas personas que lleguen a hacer nuestra nueva constitución, cada vez que entren a esa sala a hacer la discusión, dejen de lado sus vestiduras de partidos políticos y entren como todos independientes a tratar de hacer un mejor Chile, Iván. Esa es justamente la idea, Hernán, pero lamentablemente nos ha costado el último tiempo de que esos acuerdos, esos consensos se logren. Sí. Yo no sé si tú recuerdas, pero personeros del Frente Amplio hace algunos años atrás miraban con muy malos ojos la política de los acuerdos, porque ellos decían, bueno, vamos a ir a la cocina de la que hablaba el senador en su momento, sí. Saldívar, sí. Y aquí todo se amaña y se llegan como a acuerdos espurios y todo esto es algo que no corresponde porque sí. Es de espalda de la ciudadanía. Y empezamos un periodo en donde los parlamentarios trataron de no llegar a acuerdos en muchos temas importantes para la ciudadanía y querían imponer sus puntos de vista sobre otros, pero ninguno tenía la mayoría suficiente como para aprobar las leyes. Entonces vivimos en un periodo en donde no hubo acuerdo político. Entonces yo creo que tenemos que
dejar atrás esa aproximación que tenemos a la política y empezar a ver los acuerdos como algo valioso, lo que tú decías al principio. Es decir, que todos en la Convención Constitucional, por ejemplo, vamos a tener que ceder ya para llegar a acuerdos y hacer sesiones importantes, ¿ya? Porque es la única forma de lograr acuerdos. Tú no puedes pretender de que vas a convencer al frente de tus ideas, porque es muy probable que no lo logres. Entonces tú tienes que llegar a un acuerdo que sea sólido y que nos permita recoger todas las diferencias de nuestra sociedad. Ese es el llamado a la Convención Constitucional. Entonces, esa regla, la famosa regla de los 2/3, ya no es otra cosa que una forma de asegurar de que ese acuerdo se haga realidad. ¿Ya? Es algo positivo los 2/3, porque finalmente nos va a obligar a todos a tener un acuerdo tan bueno de que por lo menos los 2/3 de los convencionales que resulten electos aprueben las nuevas normas de una eventual nueva constitución. Así que ese es el principal llamado, es decir, rescatar las bondades de la democracia y perder el miedo al acuerdo, al acuerdo democrático. Sí, Iván, ¿cuál ha sido difícil hacerlo en pandemia? Me imagino el tema de la campaña, tú tienes que recorrer prácticamente todo Chile. ¿Cómo te ha recibido la gente? ¿Cómo recibe la gente esto de una nueva constitución? Sabemos que el 25 de octubre hubo una votación histórica, aún teniendo pandemia, mucha gente se quedó en casa, yo me imagino sin pandemia. Yo creo que habríamos llegado fácil 70-75%. La pandemia Sí. se impuso ahí y también obviamente el voto voluntario. Exacto. ¿Cómo te han recibido? Exacto, mira, las personas están bastante interesadas en la discusión constitucional. Lamentablemente digo, el periodo de campaña ha sido muy corto, ¿ya? Eso coincidió también con el periodo estival, con las vacaciones, con pandemia, y se ha hecho muy difícil realizar reuniones, ¿ya? Porque las personas no se están juntando. ¿Ya? Las organizaciones indígenas de acá de la región metropolitana se juntan mucho menos de lo que se juntaban antes, generalmente están privilegiando las reuniones por plataformas digitales, pero aún así ha habido una baja. E históricamente en el mundo indígena el mes de febrero es un mes bien complicado porque mucha gente va al sur, retorna a sus tierras de origen, a ver a sus familiares y se desconecta en buen chileno de lo cotidiano. Entonces, en ese sentido, ha costado un poco hacer campañas y nos hemos estado enfocando principalmente en las plataformas digitales, en las redes sociales, para tener un alcance masivo de nuestro mensaje y también de nuestras propuestas constitucionales. Y coincido contigo, Hernán, yo creo que en el último plebiscito, en el plebiscito del año pasado, hubiese participado muchísimas personas si es que no hubiese habido pandemia. Y el grupo etario que generalmente, históricamente participa más, yo creo que es el que hubiese votado en mayor medida, ¿ya? Así es. Y esperamos que este 10 y 11 de abril haya una participación igual y superior, porque recordemos que las personas de más edad ya están vacunadas o ya van a estar vacunadas en esa fecha, y por lo tanto se va a generar un clima de mayor confianza como para ir a ejercer su derecho. Yo creo también, Hernán, que una de las cosas que deberíamos cambiar en la nueva Constitución es la obligación de ir a votar. Yo creo que el voto no puede seguir siendo voluntario en decisiones tan importantes como esta y como todas las otras elecciones populares. Tiene que ir toda la gente a votar, porque de otra forma se genera ahí una prescindencia y una falta. Hay mucha gente que no va a votar y dice, no, yo no elegí a esta persona y no la valido, no la legitimo. Entonces, yo creo que eso es un efecto que no se tuvo en consideración al momento de plantear el voto voluntario. Yo estaba muy de acuerdo con el voto voluntario, Hernán, yo debo ser muy sincero, pero también debo reconocer hidalgamente que la realidad nos muestra una cosa distinta. Sí. Y aquellos que estábamos a favor nos demostró que estábamos equivocados. Y yo creo que corresponde reconocerlo. Iván, yo, así como sentí una alegría enorme como demócrata este 15 de noviembre, sentí una pena muy grande cuando se decidió hacer un voto voluntario. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo la gente en el 18 de octubre?
el del 2019, a salir a exigir derechos y que todo estaba malo y que todo. Pero también tenemos que tener deberes como ciudadanos. Y uno de nuestros principales deberes es elegir a nuestras autoridades, es entender de que no solamente tenemos que tener derechos, tenemos que tener deberes. Y el deber es un deber con la patria, el ir a votar es un deber con la patria, es el deber con el vecino, con el de la... ¿Por qué? Porque yo prefiero una democracia imperfecta como la que tenemos y que podemos mejorarla, pero no una dictadura ni de derecha ni de izquierda. Yo prefiero la democracia. Y la democracia la tenemos que construir entre todos, y para poder ser parte de esta democracia tenemos que elegir a nuestras autoridades, cosa que no nos quejamos hoy, el diputado malo, no. Si nosotros les damos la pega, nosotros lo elegimos. Entonces nosotros tenemos que entender que ese día, con este lápiz, tenemos la posibilidad de hacer cambios importantes en nuestra nación. El poder del lápiz ese día es muy, muy relevante. Entonces yo siempre voy a defender el voto, voy a decir que el voto obligatorio es lo que debemos tener. Es una de las pocas obligaciones que tenemos como ciudadanos. Espero en algún minuto se reponga, y obviamente se reponga ya en la nueva Constitución que van a generar ustedes. Iván, nos quedan 2 o 3 minutitos, te los dejo a ti para decir que yo quiero votar por Iván Yautkalaf. Yo quiero votar por él. ¿Por qué debo votar por ti? Bueno, las razones por las cuales la gente debiese votar por mí son bastante sencillas, Hernán. Hago un llamado a las personas a que confíen en una persona como yo, que ha estado la gran mayoría de su vida profesional dedicado al servicio público. Yo tengo una gran vocación de servicio público, conozco la realidad y he trabajado en el gobierno, en los últimos 4 gobiernos he trabajado, Hernán. He tenido el privilegio de formarme una opinión de cómo funcionan las cosas, de cuáles son los cambios que hay que hacer, cómo deben hacerse esos cambios para que resulten, y lo más importante de todo, tengo la convicción de que la gente que tenemos el conocimiento y la experiencia tenemos que estar en la Convención Constitucional para el bienestar de las futuras generaciones, de mis hijos, de los hijos de todos nuestros conciudadanos. Tenemos que heredarle un mejor país, ¿ya? Y esa es responsabilidad únicamente de nosotros. Y aquellos que tenemos, como te señalo, el conocimiento y la experiencia, tenemos una doble obligación, ¿ya? Y tenemos que hacer todo lo posible para estar en estos lugares y encantar a la gente para que nos apoye y vote por nosotros el 10 y 11 de abril. Y va a ser una tarea compleja, pero vamos a estar insistiendo durante estas últimas semanas que nos queda de campaña, que la gente, 1, vaya a votar, y 2, exija su papeleta de pueblos indígenas. Porque eso no lo mencionamos en el programa, Hernán, pero no es automático el voto por pueblo indígena. Las personas que están habilitadas, que son electores de pueblos indígenas, pueden elegir entre votar por candidatos generales o candidatos indígenas. No pueden votar por los dos. Entonces, es muy importante que las personas que podemos votar por pueblos indígenas, por representantes de pueblos indígenas, exijamos la papeleta de pueblos indígenas y hagamos valer nuestro derecho a elegir un representante, ¿ya? Porque no es automático, insisto, y eso tenemos que difundirlo y promoverlo harto para que la gente vote informadamente. Perfecto. Así que vote por Iván Yautkalaf, 113, ese es el número en la papeleta. 113, perfecto. Iván, 113. Quédate un ratito, un par de segundos conmigo, no te vayas, ya te aviso. Hoy estuvimos con Iván Alejandro Yautkalaf Rodríguez, abogado, y por supuesto va a la Constituyente y con su número 113 va a estar ahí a exigir, como dice él, la papeleta de los pueblos originarios. Nos vamos a ir a la pausa y ya regresamos luego con el diputado Andrés Lonton. Vamos y volvemos. Hemos presentado Conociendo a tu candidato por HE Radio, HE Televisión y todas nuestras plataformas.